abrir nuestra Biblia en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Búscalo, por favor. Ezequiel, capítulo 37. Y hoy vamos a hablar sobre el tema profetiza y cambia tu realidad. ¿Cuál es el tema de esta tarde? Profetiza y cambia tu. Dígale a su vecino, profetiza y cambia tu realidad. Vamos a leer el Salmo 37, Ezequiel 37, que el Salmo 37, Dios mío. Ezequiel 37, dice así, versículo 1. La mano del Señor, era la forma en que Ezequiel decía cuando Dios lo tomaba, dice, la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu el Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar en derredor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos. Y me preguntó, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Amén. Dios nos bendiga a través de su palabra. Uno de los profetas más extraordinarios y debo decir también difícil de entender del Antiguo Testamento es el profeta Ezequiel. Habla mucho de símbolos, de visiones y esto hace que si no lo lees detalladamente y no tienes un contexto general de la Biblia, pues te cueste un poquito. Ezequiel es un profeta del exilio, de la cautividad. Israel, a causa de su pecado, fue conquistado por Nabucodonosor, por los babilonios, y fueron llevados todos al cautiverio. Israel quedó destruida, deshecha, arruinada, y cada uno de ellos esclavo en otra nación. Estando en esa nación, Dios levanta a Ezequiel como profeta. Y no solo profetizó Ezequiel, en ese tiempo también podemos entender que profetizó Daniel y en parte escuchaban palabras proféticas aún del profeta Jeremías. El libro de Ezequiel se divide prácticamente en tres partes. La primera parte, el juicio de Dios sobre su pueblo a causa de su pecado. La segunda parte es el juicio de Dios a las naciones de la tierra. Y la última parte habla de las bendiciones futuras para Judá. Y eso me encanta porque aunque Dios está enviando una palabra correctiva sobre el pueblo, sobre su pueblo, y les está anunciando que van a pasar por un tiempo de juicio, Él termina profetizando a su pueblo que va a venir tiempo de abundancia, de restitución, de restauración. Y es la forma como Dios habla. Yo no entiendo profetas que hablan de calamidad, de juicio, de reprensión, pero no le dan salida a la gente. Porque es así como yo veo en el contexto bíblico que obra Dios. Aún en medio del castigo, aún en medio de la adversidad, Dios siempre envía un mensaje de esperanza. ¿Pueden dar gloria al Señor? El capítulo 37 es especial. Hay un valle de huesos secos. Predicador que no haya hablado en el capítulo 37 de Ezequiel, pues no es predicador. El versículo 1 comienza diciendo, la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu y me llevó a un valle de huesos secos. Ya eso te da a entender que no era algo literal. No es que él estaba caminando en un cementerio de huesos, no. Literalmente no. Aquello era una visión. Y usted sabe que las visiones, los sueños y la profecía es el lenguaje del Espíritu. Y Dios quería hablar con el profeta en el Espíritu, así que le muestra una
visión. Y esa visión parece ser que era en 4K porque se veía muy real. Él se está viendo en un valle lleno de huesos y dice, esos huesos estaban secos. Cada detalle de la Biblia, cuando en su narrativa, pues tiene un significado. Cuando dice seco, es porque era algo de mucho tiempo. No había en ellos nada rojo, ni rosado, ni tendones, no, estaban secos. Es decir, estaban doblemente muertos. Ahora, ¿qué significaba esto? Algunos predican y dicen, eso es el arrebatamiento de la iglesia. Yo creo en el arrebatamiento, sí, pero eso no habla de ello. Otros dicen, eso es el avivamiento. Yo creo en el avivamiento, pero no habla de eso tampoco. ¿De qué habla entonces? Dejemos que la Biblia sea su propio intérprete. Así que nos vamos directos al versículo 11. En el versículo 11 está la explicación. Entonces, dice, entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos, ¿lo está leyendo conmigo? Estos huesos son toda la casa de... ¿Quiénes eran esos huesos secos que estaban esparcidos en todo el valle? ¿Quiénes eran esos huesos? La casa de Israel. Cada hueso que él está mirando en aquella visión representa a una persona del pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué Dios comparó a su pueblo con un valle de huesos secos? El propio versículo lo explica. ¿Estás ahí conmigo? Dice, ¿ellos qué? Ellos dicen. Véame aquí, porque si usted se me despista, yo tengo 4 domingos hablando de esto. Y algunos se me puede hasta despistar. Ellos dicen, debe subrayarlo en colorines. Porque la gente dice, no, declarar no es de Dios, pero esto están declarando. Y yo les he enseñado a usted, o declara la palabra o declara la miseria y la derrota. Pero nadie, al menos que no goce del privilegio del habla, aquí todo el mundo confiesa y declara. ¿Qué? Es lo que no sabemos. Pero yo le voy a hablar de lo que ellos declaraban. Dice, ellos dicen, nuestros huesos se han secado. Ellos mismos decían de sí mismos, somos unos huesos secos. ¿Hasta dónde llega la imaginación de un pesimista? Nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido y estamos completamente destruidos. De manera que este pueblo que está en la cautividad no tiene ningún tipo de esperanza en su vida. Ellos dicen de sí mismos, somos unos huesos secos. Ellos dicen, no tenemos esperanza. ¿Qué está diciendo usted sobre su vida y sobre sus realidades? Piénselo. Una cosa es pensar y otra cosa es hablar. Son dos cosas diferentes. Están ahí de la mano, pero son distintas. Y cuando pasa del pensamiento al habla, ahí es donde se complica. Y le explico por qué. Un pensamiento, si usted no lo habla, él se muere. Pero cuando usted le habla, usted verbaliza lo que piensa, usted le da vida. Y cuando todos los días está hablando, usted insufla sobre él más vida hasta que lo que un día pensó se convirtió en su realidad. No sé si me está captando.
Entonces, el problema no es pensar mal, porque nuestra mente es bombardeada por 1000 pensamientos negativos y pesimistas. El problema es cuando usted lo verbaliza. Por eso el versículo 11 dice, ellos dicen, no dice, ellos piensan. Porque pasó del pensamiento a lo verbal. Ellos dicen, nosotros somos huesos secos, no tenemos esperanza. Oye, cuando alguien dice que no tiene esperanza, hermano, de allí a la autodestrucción son segundos. Yo no tengo esperanza. El que no tiene esperanza no hay manera alguna de tener fe, porque la esperanza es la base de la fe. Usted no tiene esperanza, usted no tiene fe. Entonces, ellos declaraban todos los días, no tenemos esperanza y estamos destruidos. Lo impresionante de todo esto es que Dios había dado palabra a ese pueblo que estaba esclavo en Babilonia. Dios le había dado una palabra de esperanza. Por ejemplo, tiene muchas, pero voy a leer 2 solamente. Jeremías 25, versículo 11. Jeremías 25:11 dice, Dios le dice a través del profeta, toda esta tierra será desolación y horror. Y estas naciones servirán 70 años al rey de Babilonia. Dios determinó cuántos años iban a ser esclavos. 70. Y aunque estás en la esclavitud, y la estás pasando mal, cuando Dios determina un final de ciclo, eso debería darte ¿qué? Esperanza. Porque yo sé que esta tribulación va a durar 70 años, pero luego volveremos a ser una nación. Versículo 12. Después que se haya cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor, y a la tierra de la cual de los caldeos la haré una desolación eterna. Y traeré sobre esta tierra, escucha, y traeré sobre esta tierra todas las palabras que he hablado contra ella, todo lo que está escrito en este libro que Jeremías ha profetizado contra las naciones. Seguimos leyendo Jeremías 29:11. 29, 10 y 11. Escúchame. Pero así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia los 70 años, escucha, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra. Mira lo que dice, mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Pero lo que yo quiero resaltar es lo siguiente. Tú puedes tener una palabra profética sobre tu vida y esa palabra no afectarte. Porque si usted no está en sintonía con Dios, usted está desconectado. Aunque Dios tiene como propósito bendecirte y darte esperanza, tú estás en tu propia burbuja y en tu propio mundo de pesimismo y de calamidad. Y de ahí no te saca nadie. Porque Jeremías había profetizado antes que Ezequiel. Pero cuando leemos Ezequiel 37:11, dice, este pueblo dice, somos unos huesos secos, estamos destruidos y no tenemos esperanza. Pero ¿cómo puedes pensar así
si hay una palabra, hay un decreto divino sobre tu vida de bienestar y no de mal. La boca. Ellos decían. Es decir, que usted mismo, si no aprende a hablar en fe, usted mismo está saboteando su futuro. Usted mismo es su principal enemigo. Usted mismo está bloqueando las bendiciones que Dios tiene preparado para tu vida. Si Dios decretó que solamente 70 años estarían en esclavitud, Dios cumpliría su palabra. Ya había pasado muchos años. Cuando Ezequiel habla del capítulo 37, estaban más cerca del cumplimiento de los 70 años. Una persona que confía y cree en Dios estuviese diciendo: tranquilo muchachos, nos quedan 30 años, a lo mejor yo moriré, pero mis hijos verán la liberación. Eso es positivismo, eso es fe, eso es esperanza. Pero ellos no decían eso. Por eso que aunque tenemos la palabra, y aunque Dios pueda enviarte un profeta y hablarte, aunque has tenido sueños, visiones, aunque se te ha hablado domingo tras domingo, si no cambias ese mal hábito de hablar mal, si no tomas la decisión de salir de esa burbuja contaminada de pesimismo, de derrotismo, de esa tristeza que has permitido que te embargue, pues entonces no tendrás la esperanza para recibir todas esas bendiciones que Dios tiene para tu vida. Porque yo declaro en esta tarde que lo mejor está por venir para ti y lo mejor está en el Señor. Alabado sea Jesús. ¿Qué está usted declarando con su boca? Volvemos a Ezequiel 37 y abra su Biblia, por favor. Ábrala. Versículo 37. Versículo 2. Dice así: Dios me hizo pasar en derredor de ellos, de los huesos secos. Y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos. Y me preguntó: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Tremenda pregunta, ¿no? ¿Vivirán estos huesos? ¿Este pueblo podrá volver a tener esperanza, sueños? Y Ezequiel responde muy sabio: solo tú, Jehová, lo sabes. Porque humanamente hablando, era imposible. Eran esclavos, su país destruido, era gente empobrecida. Solo tú, Jehová, lo sabes. Ahora, escúchame bien, versículo 4. Versículo 4, ¿estás ahí? Dice: entonces me dijo. Cuando él le dice, solo tú lo sabes, entonces dice, entonces me dijo. ¿Qué le dijo? Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Préstame atención, por favor. ¿Qué le dijo Dios al profeta para ayudar a este pueblo desesperanzado? ¿Qué le dijo? Profetízales. Profetízales. ¿Qué es profetizar? Escuche. Según el diccionario Bain, profetizar es comunicar el mensaje de Dios a su pueblo bajo la influencia del Espíritu Santo. Es la proclamación de la mente y el consejo de Dios. Escuche. Aunque cuando nosotros mencionamos la palabra profecía, nuestra mente se va a ese enfoque predictivo. Es decir,
Dentro de 10 años va a pasar esto y aquello. Es lo que nosotros creemos que es profetizar. Y aunque eso forma parte, no es lo único, ni lo más resaltante. Profetizar es hablar en lugar de Dios. Hablar en nombre de Dios. Es comunicar el deseo de Dios a la gente. Entonces Dios le dice al profeta, levántate y profetiza. Cuando yo leí en estos días Mateo 26, 68, entendí que la profecía no era algo predictivo solamente. Mateo 26, 68, cuando a Jesús lo están golpeando, los soldados romanos lo están golpeando y le tienen los ojos tapados, uno de los soldados le dijo, profetízanos, ¿quién te golpeó? Mira lo que le dice, profetízanos. Pero no está hablando de predecir futuro. Está hablando de algo presente. En pocas palabras, dinos quién te está golpeando. Profetizar es aquello que está escondido de los ojos de los hombres, pero que revela la mente y el propósito de Dios. Entonces, la solución para un pueblo desesperanzado es la palabra profética. La solución para un pueblo que no tiene esperanza es la palabra profética. La única manera de romper esa burbuja de incredulidad, de pesimismo, de duda, de depresión y salir, y como dice la canción, libertad tú me has dado, es que la palabra profética toque tu vida y tú la recibas con fe. Dale un aplauso fuerte al Señor. Porque hoy es un día de profetizar. Profetízale a esos huesos secos. Y dice Ezequiel capítulo 37 que eso que eran un montón de huesos secos, cuando termina el capítulo dice que se unieron y se convirtieron en un gran ejército. ¿Cómo pasamos de ser huesos secos a un gran ejército? ¿Cómo pasamos de la derrota a la victoria? ¿Cómo pasamos de la miseria a la abundancia? ¿Cómo pasamos de la tristeza al gozo? Exponiendo nuestro espíritu a la revelación de Dios. Exponiendo nuestro corazón a la palabra revelada, al rema de Dios, a la voz profética sobre nuestra vida. Dígale a su vecino, hay palabra de Dios para tu problema. Alabado sea Jesús. Esta semana, estudiando esta palabra que hoy estoy predicando, pude entender una realidad. Y ojalá todos me la puedan entender. Y es que todos, diga conmigo todos podemos profetizar. La profecía puede llegar a ti por diferentes canales, aunque la fuente siempre es la misma. La fuente es el Espíritu Santo. Pero los canales que usa el Espíritu Santo para hacerte llegar su revelación son varias. Puedes tener un sueño. No cualquier sueño, no este sueño de frijoles con arroz y unas cosas, monstruos y cosas. Y mire lo que soñé, pastor, ¿qué será? Yo le digo una cosa, si usted no sabe qué significa lo que soñó, olvídese de ese sueño porque no tiene interpretación. Dios habla claro. No, pastor, pero usted no ha leído en la Biblia que habían sueños que la gente no podía interpretar y llamaban a José o a Daniel para que lo interpreten. Sí, yo también lo he leído en la Biblia, pero eso no aplica a nosotros. Y le explico por qué. Porque los que tenían esos sueños que no entendía nadie, esas personas eran impíos, paganos que no creían en Dios. Y los que le interpretaban los sueños eran los hijos de Dios. Ahora, ¿quiénes están aquí escuchándome esta tarde? ¿Los paganos y los impíos o los hijos de Dios? Entonces usted tiene que saber qué significa el sueño que usted tuvo. Y si no sabe qué es lo que usted soñó, entonces pase página.
Porque Dios no es loco, Dios quiere comunicarse y Él no le va a poner un enigma que usted no sabe qué significa y sobre todo no lo va a poner usted a darme más trabajo a mí, a interpretar sueños, imagínense. Ahora, si alguien que no conoce a Dios me cuenta, yo a Él lo escucho y le interpreto todos los sueños que tenga. Pero usted no. Porque dentro de ti vive el Espíritu Santo. Y si Dios quiere comunicarse contigo, Dios no es como nosotros que somos medio chismosos. Mira, involucra a otro para que también se entere. No, Él va a hablar contigo directamente. Sin intermediarios. Dígame amén, hermano. Amén. Y estamos matando piojos y todas cosas raras que hay. Dios te puede dar un sueño, una visión, una voz interna, una voz externa. Puedes ver un ángel porque los ángeles existen. Pero hoy voy a hablar de otra cosa. Y es de este libro. Yo me río porque ahora me da gracia. Porque en varias oportunidades vi hermanos profetizando sobre la palabra y me dice, el Señor me dice que te diga, yo soy tu pastor y nada te faltará. Y yo he visto esos hermanos enojados diciendo, y que profecía, pastor, y que profecía, lo que hizo fue decirme un versículo de la Biblia. Y yo digo, pero qué ignorante que eres. Yo te quiero llevar a la Biblia, segunda de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, versículo 21. Mira lo que dice, préstame atención. Tenemos también la palabra profética más segura. Ay, mira. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aunque sé que Dios puede darte una palabra a través de un sueño, de alguien que venga y te profetice, de un ángel que pueda comunicarse contigo, a través de esa voz interna que el Espíritu vive en ti. Hoy quiero que usted descubra que la Biblia es la palabra profética más segura. Es decir, en ella no hay un margen de error. El apóstol Pablo dice, cuando veas una visión, un profeta, un ángel, dice, juzgad la profecía. Juzgad la profecía si es o no es de Dios. Pero cuando habla de la palabra escrita, dice directamente, en ellas no hay margen de error. Entonces, cuando entendí esto, dije, qué bueno. Entonces todos podemos profetizar. Porque el libro de la profecía, creo yo, está en manos de cada uno de los que está presente. Toma la palabra y profetiza sobre tu problema, sobre tus situaciones, sobre tus circunstancias, sobre tu enfermedad, sobre tus retos económicos, sobre tus conflictos matrimoniales, sobre tus problemas familiares. Profetiza hasta que la realidad pueda ser transformada por el poder del Señor. Yo quiero ver gente que hoy entienda que si habla, algo va a ocurrir. Dígale que tiene al lado, profetiza sobre tu realidad. Dile, profetiza sobre tu realidad. Ezequiel 37, 4 y 5. Leemos. Escúchame. Ezequiel 37, 4 y 5. Dice así. Me dijo entonces,
Profetiza sobre estos huesos. Y me encantó esa palabra sobre. Sobre estos huesos. No dice, no usa el verbo profetiza contra estos huesos secos. Porque a veces los profetas se la pasan hablando en contra de la gente. Creo que la profecía y el ministerio profético de hoy no es para hablar en contra de la gente, sino sobre la gente. Y aquí dice, escúchame, me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, y diles, hablar, y diles, Dios me los bendiga. Van a trabajar y que les vaya bien. Profetizas y diles. ¿Qué le va a decir? ¿Qué le dice? Huesos secos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Escúchame. Habla la palabra de Dios sobre tu realidad. Profetiza sobre tus problemas. Profetiza sobre tus retos. Para mí es tan impresionante cómo alguien acepta con tan facilidad un no se puede. Mira, eso no se puede. Ya, estamos allá como los huesos secos. Es imposible. Sí, ya estoy por ahí desmembrado como un hueso seco. Un no puedo, uno se puede. Solo basta escuchar una noticia en la televisión y ya derrumbado, hasta pesadillas tienen esa noche. Profetiza y entiende que la palabra de Dios tiene todo el poder. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Habla la palabra de Dios sobre tu realidad. Profetiza sobre tu desesperanza y sobre la desesperanza de muchos. Ezequiel vivía en otro nivel. Si lee los primeros capítulos de Ezequiel, él vivía en la gloria de Dios. Él se movía en la gloria de Dios. Él vivía de manera diferente al resto del pueblo. Pero él tenía la obligación de profetizar sobre los negativos, de profetizar sobre los pesimistas. A veces decimos, no, esta gente es muy tóxica, vamos a alejarnos de ellos. No, al contrario. A los tóxicos hay que profetizarles, porque de alguna manera tienen que dejar de ser tóxicos. Eso es nuestro trabajo. Si hay gente tóxica, lo malo es que tú te vuelvas tóxico. Que tú, en vez de estar ministrando, ellos te estén ministrando a ti. Si tú abres tu espíritu para que ellos te ministren a ti y tú callado como un tonto, escuchando todo el día y escuchando, pues vas a venir derrotado como un hueso seco. Pero si eres tú quien tiene la iniciativa, si eres tú quien toma la palabra, si eres tú quien entiende que estás viviendo en otra dimensión y comienzas a declarar vida sobre ellos, y que el Espíritu de Dios venga sobre ti y comienzas a profetizar sobre su vida, la realidad de ellos también tiene que cambiar. No sé si me está entendiendo. Hay un salmo que te voy a compartir que me encanta. Salmo 45, versículo 1. Este salmo es tan claro, pero tan claro, que si usted no lo entiende, tiene un problema serio. Escúchelo, por favor, escúchame. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, escúchame. Rebosa mi corazón. ¿De qué rebosa mi corazón? ¿Palabra qué? Buena. ¿Palabra qué? Buena. ¿De qué rebosa su corazón? ¿De qué rebosa tu corazón? Así es, o así debe ser. La Biblia dice que de la abundancia del corazón, usted habla lo que está lleno su corazón. Lo que usted tiene aquí es lo que sale por aquí. Ahora, mira lo que dice el Salmo 45:1. Rebosa mi corazón de palabra buena. Dirijo al rey mi canto. ¿Qué más dice?
Mi lengua es como pluma de escribiente. ¡Wow! Cuando yo leí eso, hace unos años atrás, dije, wow. Lo que hay en este versículo es interesante. Él dice, mi corazón está lleno de palabras buenas. Y mi lengua es, ¿qué? Una pluma. Lo que diríamos hoy, un bolígrafo. Un boli. ¿Y para qué es el bolígrafo? ¿Y para qué era la pluma antiguamente? Para escribir. Hermanos queridos, usted escribe su destino con su lengua. Hay gente que está esperando una buena temporada, un buen tiempo, pero está todo el día escribiendo, yo no sirvo, las cosas son difíciles, nada me sale bueno, yo sí tengo mala suerte, yo sí estoy salado, dependiendo de la nacionalidad que tenga. Estoy azarado, y depende de la nacionalidad, él escribe, pero escribe mal. Señores, su lengua es una pluma. Y la pluma está para escribir. Usted va a escribir lo que está en su corazón. Hoy le invito a sacar de su corazón todo pesimismo, toda oscuridad, toda negatividad y sustitúyalo con las promesas de Dios. Porque entonces estará escribiendo un mejor destino para su vida. ¿Puede decir amén? Amén. Las cosas comenzaron a cambiar en el valle de los huesos secos. Si va a el capítulo 37 de Ezequiel, verá que cuando comenzó a profetizar, cosas comenzaron a ocurrir. Mira, Ezequiel 37. Mira, versículo 4 dice, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes. Los cubriré de piel, pondré espíritu en ustedes y vivirán. Y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Y profeticé. Fue obediente. Profeticé, pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido, un traqueteo. Y luego un estremecimiento. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré que había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel, los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Preste atención que esto es interesante. En aquella visión, ¿cómo estaban al inicio? Y estaban desmembrados, esparcidos en el valle. Cuando él comienza a profetizar, ¿qué pasó con los huesos? Hueso se juntó con su hueso. Hicieron una osamenta, un esqueleto. ¿Y qué más? Le subieron los tendones y la carne y la piel, pero dice que no tenía vida. Entonces dejaron de ser huesos secos para convertirse en un cadáver. Seguían muertos. Hubo un cambio, pero seguían muertos. ¿En qué versículo quedé? Versículo 8 dice, y miré, versículo 9. Entonces él me dijo, profetiza, sigue profetizando. Dice, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu, así dice el Señor Dios, ven,
de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Presta atención, porque cuando tú comienzas a profetizar, cuando tú comienzas a declarar la palabra de Dios sobre tus circunstancias, las cosas en el valle comienzan a cambiar. Pero llega un momento en que dice, vale, estoy profetizando, estoy declarando, estoy diciendo la palabra, estoy confiando en lo que Dios dice, pero todavía el muerto no vive. Y entonces, ¿qué hace la mayoría? Renuncia. Esto no funciona. Esto le funciona al pastor, pero a mí no. Esto no va conmigo. Yo voy más por la realidad. Y ahí murió tu milagro. Lo que me enseña Ezequiel 37 es que no puedes parar de profetizar hasta que el muerto resucite. Yo no sé cuándo va a resucitar, solo Dios, tú lo sabes. Pero si yo sigo, algo va a ocurrir, algo va a cambiar. Lo que está muerto va a resucitar. No creas que las cosas terminaron. La última palabra tiene que salir de la boca de Dios. ¿Dónde están los profetas en esta tarde? ¿Dónde está la gente que quiere decir a sus problemas lo que la palabra de Dios dice? La palabra profética más segura. Y como he dicho cada domingo, el problema está si usted no conoce la palabra. Y algunos me vienen muchas veces como desalentados y me dicen, pastor, pero es que no funciona. Pero has declarado, has profetizado, te has mantenido. No, eso fue un solo día que lo hice. Eso es como el que quiere verse los dientes blancos y se cepilla una vez a la semana. No funciona. No funciona. ¿Me está escuchando? Amén. Profetiza, porque puedes hacerlo. Toma la palabra y háblale a tus problemas. Toma la palabra y habla en el mundo espiritual a tu familia. Porque a veces pasan dentro de las familias cosas que uno dice no debería haber pasado, pero pasan. Porque vivimos en un mundo caído, donde reina el mal. Pero tenemos un poder. Profetiza. Y profetiza hasta que los huesos se junten, hasta que los tendones lleguen, la carne y la piel cubran. Pero sigue hasta que lo que está muerto resucite. Amén. Y hay muchas cosas muertas en ti que tienen que volver a la vida. Amén. ¿Me está escuchando? Amén. ¿Puede dar un aplauso fuerte al Señor Jesús?